un buen reflejo de las cuestiones que se nos están planteando. Bueno, este es mi currículum que no tiene nada. Yo os voy a poner la primera transparencia, es una disposición de un Real Decreto Ley del año pasado, del 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario, también derivadas del conflicto bélico en Ucrania, las condiciones climatológicas, la promoción del uso del transporte público efectivo, la prevención de riesgos. Esto es lo que en España, desde un punto de vista jurídico, llamamos decreto ómnibus, en el que el gobierno pues mete muchas cosas distintas que no tienen nada que ver con otras, porque como es un gobierno de coalición donde hay muchos partidos políticos que tienen que ver sus necesidades cubiertas, pues ponen un poco de cada uno para que luego se puedan aprobar en el Parlamento los decretos y convertirse en ley. Que estamos Doctor, en una situación de cambio, esto yo creo que no, que el mundo está cambiando, ya no lo puede dudar absolutamente nadie. Y doctor, nosotros hemos pasado de tener estas zonas de cultivo como hemos tenido o como venimos teniendo tradicionalmente en nuestro campo, en la huerta andaluza, que es famosa ya desde la época de los romanos. Andalucía era la despensa de Roma, de aquí se llevaban el aceite para iluminar, se llevaban los salazones, se llevaban el trigo, se llevaban todo lo que hacía falta en el imperio para comer. Y de hecho hay platos romanos famosísimos que tienen su origen en Andalucía, y hasta tal punto fue que que la Hispania romana tenía un gran peso sobre Roma, hasta el punto de que les dimos tres grandes emperadores a ese vasto imperio. Luego, en la época califal, con la invasión de los musulmanes de la zona de Damasco, que vinieron hasta aquí, conquistaron todo el territorio, entre otras cosas, porque tuvo una conquista rapidísima en 7 años, porque la gente estaba muy harta de los visigodos que venían de la zona centro de Europa, se instauraron y crearon un ejemplo de cultivos de regadío. Bueno, ahora hasta este año, que han caído en la provincia de Córdoba más de 250 litros por metro cuadrado, el verano anterior, el panorama que tenían nuestros pantanos era este que están viendo ustedes aquí abajo, con los animales muertos, con los pantanos prácticamente secos. Uno de los pantanos más grandes que hay en España está a escasos kilómetros de mi ciudad, está como a 30 kilómetros, y llegó a estar al 14%. Es decir, daba auténtica pena mirarlo. ¿Por qué? Pues porque llevábamos 5 años de una extraordinaria sequía. La vega del Guadalquivir es muy fértil, produce mucho, pero necesita de grandes cantidades de agua para el regadío, y las poblaciones igual. Y además hemos tenido pues una gran cantidad de incendios que aquí denominamos de sexta generación, que se producen nubes de piroclastos en la atmósfera que trasladan los incendios hacia otros lados con unas alturas grandísimas, y donde es prácticamente imposible la extinción del incendio. Y luego, pues hemos visto que a lo largo del tiempo, pues se han producido muchísimos fallecimientos en los veranos entre los trabajadores por culpa de la exposición al medio ambiente, ¿no? Pues en todo esto lo hemos querido hacer y estamos trabajando para desterrar esta situación y volver a esta situación que era de la que partíamos. ¿Qué es lo que nos aportó esa ley? Y por eso vamos a pasar por las novedades que nos apunta a este Real Decreto Ley, cómo se aplica esta disposición en los lugares de trabajo, qué obligaciones nuevas les obliga a las empresas, cuál es el sistema de alertas de AEMET, y bueno, un pequeño recordatorio en medidas preventivas, que yo como siempre le digo que el que quiera las transparencias que las pida y que se las den, pues lo único que les pido es que si las utilizan como base, luego digan el origen, pero por lo demás las tienen a su disposición. Bueno, entrando ya en materia. ¿Qué novedades en materia de prevención de riesgos nos trae este Real Decreto Ley 4/23? Bueno, pues lo primero que habla es de los lugares de trabajo desarrollados al aire libre,
y todos aquellos que no pueden ser cerrados debido a la actividad que tienen. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en esta situación? Que tenemos que proteger a las personas trabajadoras, porque es nuestro deber, y además tenemos que tener presente que hay una serie de fenómenos meteorológicos adversos que van a hacer que estos trabajadores sufran en sus personas unas condiciones climáticas adversas por frío o por calor que van a hacer que tengan un riesgo vital de exposición bastante fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues a través del único procedimiento que tenemos dentro de la prevención de riesgos laborales o de la seguridad y salud en el trabajo, haciendo la evaluación de riesgos laborales, pero además le tenemos que poner unos complementos que no siempre utilizamos. Uno, teniendo en cuenta los fenómenos meteorológicos. Segundo, incorporando las características de la tarea que se tiene que hacer. Y tercero, poniendo en valor las características personales o el estado biológico de la persona que está trabajando. Bien, las medidas de prevención contra las altas temperaturas tienen que incluir la prohibición expresa de desarrollar determinadas tareas en aquellos casos que no se puedan garantizar de otro modo para la protección de las personas, ¿no? Y para esto tenemos que modificar los planes de prevención de riesgo, es decir, aquellas medidas, nuestro sistema de gestión preventiva, para que el conjunto de medidas preventivas que utilicemos esté acorde con las olas de calor y las olas de frío que estamos sufriendo. Por tanto, debe prohibirse trabajar, y de hecho se prohíbe, en los casos de extremo calor y en los casos de extremo frío, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta qué persona realiza cada actividad como elemento prioritario. No es lo mismo tener en la empresa, como pongo aquí, con una persona con 22 años con buen estado físico que una persona con 55 años que tenga un problema cardiovascular, o con una persona o con una mujer que esté embarazada. Por tanto, tenemos que estudiar, además de lo que estudiamos normalmente, las características de la tarea y las personas que realizan estas tareas. ¿Para qué? Pues para tener en cuenta las capacidades psicofísicas de la persona a la hora de establecer los turnos de trabajo, los equipos de protección individual y el tipo de vestimenta que tienen que llevar. Miren ustedes, imagínense, y les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense un trabajador que tiene que trabajar al aire libre, y vamos a poner, pues no sé, un jardinero o un policía que está trabajando al aire libre, tienen que estar trabajando al aire libre, y tiene unas condiciones de calor o de frío extremas. Si es una condición de calor extrema y nosotros no lo dotamos de una vestimenta adecuada a la actividad que está haciendo, en caso de calor, pues una vestimenta a base de camisas, pantalones y tal, de algodón, que le permitan la transpiración, y encima le cogemos y le ponemos encima un chaleco de alta visibilidad que sea de tejido sintético, pues lo que estamos haciendo a ese hombre es empeorándole las condiciones de desarrollo de esa actividad, porque el tejido sintético no va a desarrollar y le va a hacer un efecto sauna. Y por tanto, vamos a tener una posible deshidratación y un posible riesgo laboral más acentuado que otra persona que tenga una ropa de algodón y que lleve un chaleco de alta visibilidad hecho también de algodón. ¿Por qué? Porque va a permitir su transpiración habitual. Esto parece que no tiene importancia, pero el año pasado, antes de la salida de este decreto, tuvimos varios fallecidos aquí en España, entre agentes de policía y jardineros, que murieron precisamente porque hubo una ola de calor sahariana antes del mes de mayo, en el mes de abril, y alcanzamos temperaturas de 45 grados. Y estas personas tenían sus equipos de trabajo que eran, pues, de tejidos sintéticos que no le permitían la transpiración corporal, y hubo varios fallecidos por estos temas, por golpes de calor. Bueno, ¿en qué lugares tenemos que aplicar este tema?
Bueno, pues tenemos que aplicarlo en todos los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo y en aquellos lugares que estén dentro de estos medios de transporte. En las obras de construcción, que ya sean temporales o móviles, la industria extractiva, los buques de pesca, los campos de cultivo, bosques, otros terrenos, que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal, pero que estén fuera de la zona edificada. ¿Por qué expresamente el decreto se fija en estos sitios? Pues mire usted, porque España tiene una peculiaridad que no existe en otros países del mundo, y es que las horas de calor que en nuestro caso no coinciden con las horas centrales del día. Me dirán ustedes, ¿y cómo es eso? Pues muy fácil, porque desde 1940 España en verano va adelantada 2 horas sobre el horario solar y en invierno vamos adelantados 1 hora solar. De tal manera que en las ciudades de nuestro entorno, como puedan ser Lisboa, Londres o París, ahora mismo es 2 horas más temprano, es decir, porque van con el horario solar, y en invierno van 1 hora por detrás de nosotros. Nosotros tenemos la misma hora que tiene Berlín y que tiene Varsovia. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues porque en la Segunda Guerra Mundial nuestros gobernantes decidieron que querían tener la misma hora que Berlín para ir unificados con las políticas de las potencias de centrales europeas, con Alemania en concreto, ¿no? Y eso pues todavía no se ha rectificado y yo creo que ya nos hemos acostumbrado y va a ser difícil que se rectifique. De tal manera que cuando aquí en España son las 2 del mediodía, realmente son las 12 solares. Por eso en España dicen que comemos y cenamos muy tarde, ¿no? Realmente comemos y cenamos a nuestra hora, es decir, a las 12 del mediodía. Lo que pasa es que como llevamos ese tiempo adelantado, parece que hacemos todo muy tarde, cuando realmente no es. Bueno, ¿qué obligaciones fija a las empresas este Real Decreto? ¿Y qué objetivo tiene? Pues el objetivo que tiene es reducir las muertes y los accidentes laborales por alta temperatura. Y el Ministerio de Trabajo incluye 2 medidas que son obligatorias en el refuerzo de la prevención, que debe incluir ese plan de prevención, ese sistema de prevención tiene que incluir la obligatoriedad de establecer planes de prevención, identificando las tareas que no pueden realizarse en coyunturas meteorológicas extremas, y por otro lado, el establecimiento de las alertas verdes, naranjas, amarillas y rojas que se van a hacer por las regiones españolas y que debe modificar o reducir las jornadas de los trabajadores en exteriores cuando se produzcan este tipo de alertas. ¿Por qué es esto? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque en España tenemos una diversidad de climas que que no es homogénea. En el sur de España tenemos unas temperaturas prácticamente saharianas, mientras que en el norte de España tienen unas temperaturas que pueden oscilar entre 15 y 20 grados de temperatura en verano, ¿no? Cuando aquí en Córdoba a lo mejor estamos a 40 grados, en la zona norte de España pues están a 25 o 28 grados. Y es una diferencia lo suficientemente notable como para establecer la obligatoriedad de establecer esos planes en función del sitio geográfico donde están. De todas maneras, luego les voy a poner cómo se reparte el mapa y cómo se hacen los avisos meteorológicos y qué consecuencia tiene no hacer estos avisos meteorológicos. Y evidentemente, dentro de las campañas que se hacen por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud y por parte de los organismos oficiales, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones patronales y de las propias empresas, está una formación específica de los trabajadores para desenvolverse en estos climas o en estas situaciones de clima que pueden ser muy extremas. Bien, ¿qué es lo que recomienda el Instituto para prevenir el calor? Lo primero es formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos, los efectos, las medidas preventivas y los primeros auxilios que hay que darle a una persona en caso de que se enfrente a altas temperaturas.
Si tú conoces cuáles son los riesgos, estás informado de ellos y sabes cómo actuar, pues tienes una medida preventiva grandísima. Por ejemplo, pues reducir la exposición al sol, utilizar gorras y cremas, tener protocolos de empresa para prevenir estos efectos, poner sombras naturales o artificiales, porque está demostrado por la casuística y por la cantidad de accidentes que hemos tenido tiempos atrás que las altas temperaturas son un factor de riesgo que puede producir la muerte de los niños. ¿Qué otra cosa recomienda el instituto? Modificar los procesos de trabajo para eliminar o reducir el esfuerzo físico excesivo en las horas centrales donde se haga más calor. ¿Cuándo se tienen que hacer estos esfuerzos? En las primeras horas de trabajo. ¿Y qué hay que hacer también? Bueno, pues hacer convenios colectivos en que este tema, en que los procesos de trabajo, las horas de trabajo, se enfoquen hacia las horas donde sufrimos menos, menos agravios por parte de las temperaturas, ya sea por frío o por calor. Otro tema que tenemos, establecer rotaciones para reducir el tiempo de exposición. Y con esto lo que evitamos es que haya personas que están siempre trabajando al sol y otras que están siempre trabajando al sol, ¿no? Tenemos que hacer también que los trabajadores adopten su propio ritmo de trabajo. No es el mismo ritmo del trabajo en que lleva un joven con 25 o 30 años que el que tiene 50 o 60 años, ¿no? Y luego proporcionar al personal agua fresca abundante, sitios de descanso frescos que además estén a la sombra, es decir, que estén cubiertos, y facilitarle también cremas de protección solar, porque es una manera de reducir la exposición a los rayos solares, que es muy intensa, y además también una protección contra la aparición de los melanomas en la piel por efecto del sol y de las quemaduras que se producen por exposición a la radiación solar a estas temperaturas. ¿Cómo tenemos incardinado esto? Pues miren, existe un plan nacional de predicción y vigilancia de los fenómenos atmosféricos extremos que lo propugna la Agencia Española de Meteorología y en el cual pues se establecen estos niveles, ¿no? El nivel verde, es decir, no existe ningún riesgo meteorológico para ninguna actividad. El nivel amarillo, que es el nivel más bajo de peligrosidad. Si no se observa riesgo para la población en general, únicamente se avisa para algunas actividades concretas. El nivel naranja, que es un fenómeno meteorológico no habitual y representa un peligro para las actividades habituales, imagínense, nosotros estamos a 16 kilómetros de África. De pronto, pues del Sáhara nos viene una ola de calor producida por los vientos del desierto y nos entra en España por la zona sur unas tormentas de arena que aquí se llaman calima, que impiden prácticamente ver, y pasa la temperatura a lo mejor de 18 grados de media, pasa a tener 35, 40 grados de media. Bueno, y eso abarca prácticamente a toda la península. Bueno, pues ahí hay que tener precauciones porque esa arena en suspensión que transporta el aire produce efectos en las vías respiratorias y por tanto hay que utilizar medios de protección contra esas cosas cuando son muy intensas, que llegan a ser tan intensas que incluso impiden la navegación aérea, y también contra la exposición a los grados de temperatura que nos vienen del desierto. Y luego ya el nivel rojo, que supone un riesgo muy alto, ¿no?, por fenómenos meteorológicos extremos, que hace poco hemos tenido una subida desmesurada fuera de su época habitual del verano. En primavera hemos tenido una subida de temperatura altísima, hemos llegado a los 44 grados, afortunadamente solamente han sido 3 o 4 días de eso, pero que han sido muy intensos y además inesperados, ¿no? Bueno, pues se han producido algunos accidentes por deshidratación de las personas, sobre todo que trabajaban en las faenas agrícolas y en construcción, ¿no? ¿Cómo se divide esto? Bueno, pues miren, aquí tiene un aviso meteorológico en el que nos están diciendo que Castilla-La Mancha pues está en un grado naranja, que luego pasa a verde. Castilla-La Mancha es esto que ven ustedes aquí.
Bueno, y las demás zonas amarillas, es decir, hay algún tipo de peligro, pero no es importante, que son estas que hay aquí. Bueno, pues en estas zonas, los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, nuestra obligación es atender a las personas que están y modificar los programas y los sistemas de gestión que estamos habitualmente tenemos en las empresas para adaptarnos. ¿Qué es este mapa que hay aquí que ven ustedes que está dividido en zonas? Bueno, pues en unas zonas que ya están preestablecidas, en que hay una zona que es la zona marítima del estrecho y de Levante, que no porque esté en rojo no quiere decir que haga más calor. La zona donde hace más calor en España es el Valle del Guadalquivir, que es esta manchita que ven ustedes aquí, y luego pues tiene el resto de zonas de Andalucía, Extremadura, Madrid, luego tienes otras zonas que son Castilla la Nueva, esto que es Castilla-León, esta que es la zona de Asturias, Galicia, es decir, cada uno tiene su nivel de temperatura en función y de planes de actuación en función de la zona geográfica donde está. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entra esto, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues están en nivel naranja, normalmente nosotros aquí ya estamos en nivel rojo, que suele ser lo normal. Yo sé que esto despista al principio un poco, porque la gente se piensa que estos rojos por aquí son rojos de altas temperaturas y no es así. Estos son rojos por el color que le han puesto, que ya le podían haber puesto otro, ¿no? Pero en fin, decidieron ponerle ese color que no es exactamente el definitorio de las temperaturas, porque aquí al estar al borde del mar las temperaturas suelen ser muy suaves. Las temperaturas más extremas de España por calor se dan en esta zona y las de frío se dan en esta zona. Esta zona y en los Pirineos, que son las zonas más frías de España, ¿no? Aquí las zonas estas del norte son también bastante agradables de temperatura porque están al lado del mar. Por aquí hasta aquí en lo que llamamos Galicia rompe la corriente cálida que viene del mar de los Sargazos, que viene de la zona caribeña, rompe aquí y aquí tiene en todas estas zonas esa corriente va hacia la zona del mar Cantábrico y por toda la costa de Portugal y por tanto tienen unas temperaturas muchísimo más benignas y más cálidas, menos agresivas que en la zona esta del Valle del Guadalquivir, que es a donde se dan las temperaturas extremas. Aquí hay 3 puntos que son Montoro, Córdoba y Écija que se denomina la sartén de Andalucía, donde se han llegado a alcanzar los 50 grados centígrados la sombra. Además, es una zona extraordinariamente húmeda, con lo cual la sensación de bochorno es grandísima y sudan muchísimo y por tanto la reposición de electrolitos tiene que ser muchísimo mayor que en otras zonas. Bueno, esto es más o menos lo que les he estado preguntando y aquí pues ya les hago. Regiones más cálidas son Andalucía, la región de Murcia, Extremadura, Comunidad de Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. Y en el caso de Andalucía, por ejemplo, en el sector de construcción, se modifica en el mes de junio a septiembre y se establece un horario que finaliza alrededor de las 14:30 horas. Y me dirán, bueno, pero es que eso ya es tarde, porque ha pasado el mediodía, ¿no? Si ustedes a las 14:30 horas le quitan las 2 horas de diferencia solar, se trabaja hasta las 2:30. Es decir, nosotros empiezan a trabajar a las 6:30 de la mañana o a las 7:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, perdón, y están trabajando hasta las 12:30. En el sector agrario, pues se hace lo mismo, se disminuyen las jornadas para terminar a las 12, 1 del mediodía, que luego se pueden completar mediante trabajos en el sábado a primera hora, o bien lo que hacen normalmente los agricultores españoles es que empiezan a trabajar a las 6:30 de la mañana y terminan al mediodía para que la carga física durante las horas centrales de trabajo en esta zona, pues se haya adelantado a las horas en que hacen menos calor, ¿no? Con esto lo que hacemos es repartir la carga de trabajo entre toda la semana y evitamos que en las horas de más calor se tengan que hacer trabajos de fuerza, trabajos penosos,
y trabajo que su actividad pueda ser nociva para los trabajadores. ¿Y qué pasa si no se puede prescindir de una actividad durante una ola de calor? Bueno, pues cuando se desarrollan trabajos al aire libre, tenemos y no se pueden mantener cerrados los lugares de trabajo, se tienen que tomar medidas adecuadas para proteger a las personas trabajadoras del riesgo relacionado con los fenómenos meteorológicos adversos. Se tiene que hacer una evaluación específica de las condiciones laborales y ver las características de la tarea que está realizando y de las personas que tienen que hacer la actividad. De tal manera que no es raro ver que a última hora de la mañana todas las personas que están en los tajos son las más jóvenes porque las más mayores se retiran prudentemente de esa exposición. Al mismo tiempo, se tiene que permitir que las personas trabajadoras realicen más descanso y pausa y que este descanso se haga siempre a la sombra. Si no hay sombra, pues se instalan toldos y sombrillas y además tiene que haber permanentemente una provisión de agua fresca para que los trabajadores puedan hidratarse de manera continua. Aquí en Andalucía tenemos la costumbre de tomar gazpacho, que a algunos de ustedes les sonará, porque el gazpacho es una bebida ancestral que cambió con el descubrimiento de América, porque antes se hacía de otra manera, pero cuando se descubrió América vinieron los tomates y la base central es tomate con pan, con pepino, con sal, con ajo, con aceite de oliva y con agua. De tal manera que eso hace una mezcla que lo que promociona o le da al trabajador es una fuente de vitaminas, sal para evitar la sudoración, para retener el agua, vinagre para mantener la tensión. El vinagre te mantiene la tensión y evita los descensos bruscos de tensión. Y luego pues tenemos todas las vitaminas derivadas del tomate, derivadas del pepino, con lo cual, y el pan lo que hace es que son hidratos de carbono que ayudan a mantener el tono. Con lo cual es una bebida que por los campos, cuando van ustedes, las personas tienen en botijos, en botellas de barro, las tienen a la sombra, está fresco, se puede beber. Además es una bebida muy agradable que aquí en Andalucía pues utilizamos mucho y que yo en los sitios de mucho calor les recomiendo hacer porque es facilísimo de hacer. Es una bebida árabe que antiguamente en vez de hacerse con tomate se hacía con almendra, pero que con la venida del tomate, pues se cambió la almendra por el tomate es más barato que la almendra tiene unos precios desorbitados y lo que se hace es que se hace la misma mezcla, la misma papilla, que luego se hidrata para, para tener este refuerzo en los lugares de trabajo. Bueno, ¿y qué sectores y actividades se ven afectadas por esta prohibición? Bueno, las que más se ve afectadas son la agricultura, la construcción, los buques de pesca, que aunque parezca que no, bueno, están expuestos también a altas temperaturas y a situaciones extremas por la propia dinámica del mar, a las industrias de extracción, al sector limpieza y al sector hotelería. Piensen ustedes que estas medidas son muy importantes porque la principal industria de España es el sector hotelero. Y esto crea, pues bueno, problemas gordos. Pero claro, ¿qué ocurre? Si hay un delito, si hay que hacer controles, si hay que ir a extinción a un incendio, hay que hacer extinción de incendio, bueno, pues hay determinados profesionales que tienen que tener la protección necesaria para cumplir con esos trabajos y además tener la garantía de que van a poderlos hacer, que van a poder trabajar en el aire libre, incluso durante las olas de calor. Y esto pues son el personal de las terrazas y restaurantes, los jornaleros, que son las personas que trabajan en el campo, el personal de limpieza, los jardineros y personas que se dedican a todo el mantenimiento de parques y tal. Ahora bien, como les decía antes, existe todo este colectivo como bomberos, sanitarios, policías, agentes forestales, que están expuestos a estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues además de incorporar dentro de lo posible vehículos acondicionados, con aire acondicionado y dotarlos de líquidos, pues se le da prendas que tienen
un tejido especial, normalmente de algodón, para que puedan transpirar sus cuerpos y se facilite su actividad normal. Ven ustedes aquí que aquí hay un chaleco que lleva este policía, que es un chaleco de fibra sintética, mientras que este lleva un chaleco de fibra de algodón. Aquí están el personal de UME, estos no son, bueno, son bomberos, pero que no son civiles, son de la Unidad Militar de Emergencia, que llevan estos trajes de bomberos que resisten a altísimas temperaturas, pero que están hechos íntegramente con fibra de algodón. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer para evitar que los trabajadores estén expuestos a estas situaciones. Por tanto, no se prohíbe que todos los trabajadores paralicen su actividad ante las olas de calor, pero sí que supeditamos las actividades que tienen que hacer determinados colectivos a estar dotados de determinados medios que le permitan hacer su trabajo. Y si no, pues tenemos un recurso que es paralización de actividades por riesgo grave o inminente, que tiene sus consecuencias. Y las consecuencias es que si te mandan en tu empresa a trabajar durante una ola de calor y no decide la empresa paralizar la actividad al aire libre en situaciones ya extremas, pues entonces lo que procede es que denuncias ante la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo se personará en el sitio, evaluará si existe o no existe un riesgo que pueda afectar a la salud de las personas empleadas, y las sanciones que establece la LISO, que es la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, pueden llegar a superar los 900.000 euros. Y ya le digo yo a ustedes que por la cuenta que le trae, las empresas pues ya se guardan de hacer barbaridades, porque en la situación que puede tener una negligencia, obligar a los trabajadores a trabajar en una situación de ola de calor o de ola de frío, pues pueden ser importantísimas, y sobre todo si se produce un fallecimiento, además de las sanciones laborales que te pueden encontrar, te encuentras también con el derecho penal, que te pueden meter en la cárcel por una serie de años bastante grandes por una imprudencia temeraria con resultados. Y ahora, pues no quiere pasar, y bueno, ha pasado todo ello. Bien, ¿qué elementos tenemos más? Bueno, pues aquí tienen ustedes unos carteles que publica la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, que publica el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, referidos a medidas de protección y elementos que tenemos que utilizar para protegernos del calor, ¿no? Y qué medidas tenemos que hacer para planificar los trabajos, para evitar las zonas de sol y evitar el estrés térmico. Pero vamos, el elemento es ropa transpirable, proteger la cabeza, manos, orejas y pies, y tener prendas de algodón que mantienen la humedad y que favorecen el enfriamiento por un efecto de termodinámica en el cual el calor corporal comparado con el calor externo, produce un efecto de ahí con el sudor, que lo que hace es que provoca un enfriamiento. No sé, verán ustedes en las películas que los beduinos del desierto, los hombres azules, solamente llevan turbantes de hilo de algodón y túnicas muy anchas de algodón, de color azul, ¿no? Por eso le llaman los hombres azules, porque al final les destiñen las vestiduras y su piel se impregna de ese azul, ¿no? Entonces, lo que hacen es que abren esas vestiduras, esas túnicas, se las abren, hacen huecos para que circule el aire, y ese aire, con el sudor que tiene, produce un enfriamiento que le produce una mayor facilidad para moverse en esas temperaturas, que ahí estamos hablando ya de 55 o 60 grados. Cuando existe mucha sudoración, pues lo que tenemos que hacer es tomar muchísima agua con sales para reponer los electrolitos que tenemos. Bueno, aquí tienen ustedes una transparencia en la cual les pongo cuáles son los efectos del frío y del estrés por el frío, que no voy a entrar a explicarles, porque estoy seguro
que todos ustedes las conocen y que no solamente eso, sino que se las dejo a su disposición por si quieren consultarlas y utilizarlas. Y yo con esto termino mi intervención agradeciéndoles otra vez a Rafael Yáñez y a Juan Carlos la amabilidad que han tenido por hacerme partícipe de este congreso tan interesante, este Congreso Internacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que yo estoy seguro que va a ser altamente, va a tener un alto nivel científico y al mismo tiempo pues ponerme a su disposición desde el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencia del Trabajo de España, del que soy presidente, desde el Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo, del que he sido presidente y soy ahora presidente de honor, y desde las dos cátedras que dirijo, la cátedra del IDUE UDIMA, del Instituto de Desarrollo Universidad Empresa, que es la cátedra universitaria Agenda 2030, y desde la cátedra Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Bucaramanga, de Colombia, en la que, bueno, dentro de poco, en el mes de agosto, celebraremos unas jornadas en las que yo espero que puedan participar de ellas, aunque sea online, y tener, bueno, pues, su cobertura y poder intercambiarnos mensajes. Una de las grandes ventajas que tiene la situación en la que vivimos es que hemos roto el espacio kantiano, donde para llegar a un sitio tenías que hacer ese espacio, tenías que recorrerlo en un tiempo, y ahora las nuevas tecnologías nos permiten vernos eso que se llama el e-espacio, que es esa mesa camilla donde vuelan nuestras mentes y donde nos juntamos para hacer intercambios de conocimientos, para hacer transferencia de conocimientos. Yo con esto termino, les agradezco su atención, espero que haya sido de su agrado esta conferencia, y con esto te devuelvo la, los mandos del Caliso, querido Rafa, y muchísimas gracias desde esta ciudad, cuatro veces Patrimonio de la Humanidad, que somos la única del mundo que tiene cuatro veces el Patrimonio de la Humanidad, de una gran riqueza y una gran cultura a la que están todos ustedes invitados a venir cuando quieran. No vengan en verano, se lo aconsejo, el mejor mes para venir a España es el mes de abril, vamos, en Córdoba, el mes de abril, el mes de mayo, porque si vienen ustedes en verano se acordarán de mi santa familia todo el tiempo que estén aquí. Así es que muchísimas gracias. Doctor, a ver, si hay alguna pregunta, vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario de las personas que están conectadas. La verdad que es interesantísimo. Yo quiero hacer una pregunta. Una, Yo una, tengo otra pregunta también de parte del grupo, Rafael. a ver. Bien, bien, sin En problema. en la plataforma preguntan qué medidas preventivas pueden implementar las empresas para proteger a sus trabajadores de los riesgos relacionados con el cambio climático. ¿Existen ejemplos de buenas prácticas o en todo caso, cuáles son las implementaciones de estas medidas? ¿No? La implementación es toda la conferencia que he estado dando. Es decir, España, que está en una situación de riesgo evidente, yo ya no sé si es por el cambio climático o por otra serie de cosas. Mirar, esto del cambio climático mm, se ha convertido en un tema que está todo el mundo por ahí dándole vuelta, y como he dicho antes, el cambio climático tiene mucho de política y muy poco de ciencia. De momento, muy poco de ciencia. Piensen ustedes que si hablamos, por ejemplo, de Europa, en el siglo XV en Europa hubo una glaciación tremenda que hacía que los mares se congelasen. Bueno, y eso pues prácticamente no está recogido en los libros. ¿Y por qué se producían estas glaciaciones y tal? Bueno, pues por una serie de condiciones meteorológicas que no tenían nada que ver con la contaminación actual tal y como la conocemos. Evidentemente había otro tipo de contaminación, ¿no? Evidentemente, ¿por qué el gobierno español pone en marcha todo este Real Decreto? Que bueno, que habla, en parte del Real Decreto habla de la guerra de Ucrania y del material bélico que se le va a mandar y de otra serie de historias. Pero en lo que a nosotros acontece,
El cambio climático evidentemente se está produciendo. Fíjense, cosas que a ustedes este año le han perjudicado con el Niño, a nosotros ha hecho que este año sea uno de los más lluviosos que tenemos en los últimos 15 o 20 años. En España los pantanos los teníamos prácticamente secos y en cuestión de una semana se han llenado. ¿Por qué? Pues porque nos han venido unas precipitaciones como consecuencia del sobrecalentamiento que ha hecho el Niño, y eso ha hecho que el Golfo de México haya tenido un sobrecalentamiento, haya evaporado más nubes, y esas nubes, utilizando la corriente cálida, se han venido por Europa y nos han regado. En algunos lados con evidentes daños, pues, porque ha habido inundaciones grandísimas, ¿no? Pero en cualquier caso, sea el cambio climático desde el punto de vista que lo queremos ver, negar que existe un cambio climático sería de idiota, y evidentemente se está produciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues adaptar nuestras, como somos incapaces de cambiar eso que se está produciendo, porque podremos recoger basura, podremos evitar las emisiones de dióxido de carbono, podremos hacer un montón de cosas. Pero con la naturaleza, el ser humano todavía con la naturaleza, con la madre tierra, no puede. Y cuando la madre tierra se pone seria y destaca una tormenta, destaca un vendaval, produce determinados efectos, el ser humano se convierte en una hormiguita insignificante que lo único que puede hacer es tener medidas preventivas para evitar que las consecuencias nocivas de ese hecho pues nos perjudiquen. ¿Y cómo ser? Pues ahí en Hispanoamérica, que tienen ustedes multitud de volcanes activos, pues creando medidas preventivas para evacuar las ciudades cuando se produce una erupción volcánica, o como tuvimos aquí en España en la isla de La Palma. Bueno, pues de pronto sale un volcán y lo único que tienes que pedir es, ay madre, que no me caiga una bomba volcánica encima de la cabeza, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener dispuesto? Pues un sistema que nos permita evacuar a la población. ¿Qué más podemos hacer? Pues utilizar todas esas energías geotérmicas para beneficiarnos como seres humanos. En Córdoba, ahora que se está cosechando, pues ¿qué es lo que se ha hecho? Las cosechadoras ya vienen con las cabinas adaptadas de tal manera que tienen aire acondicionado, y el señor que está trabajando en esa cosechadora pues no tiene que estar expuesto a los rigores climáticos como estaba mi abuelo o mi padre cuando yo era joven. Ahora todos los coches llevan aire climatizado. Yo me acuerdo que cuando era más joven y me casé, venía de Madrid a Córdoba en verano, que estaban mis hijos aquí en Córdoba, en una casa que tenemos en el campo, en la piscina, y yo venía de Madrid, que salía a las 2 de la tarde, y salía con 40 grados. Aquí cuando llegaba a Córdoba había 48 grados. Y venía con el coche cerrado, con las ventanillas subidas, porque hacía más calor fuera que dentro del coche. Es decir, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Adaptándonos a las circunstancias y evolucionando las técnicas para que esos efectos nocivos que pueda tener la naturaleza sean lo menos lesivos posible. En definitiva, lo que dice esta norma que se ha sacado, que tampoco es que sea ningún dechado, pero por primera vez nos permitieron a los técnicos de prevención meter las narices en el cazo, y lo arreglamos y dijimos, dividan ustedes la zona geográfica, un organismo independiente que es la Agencia de Meteorología que determina qué nivel de alerta tenemos, y nosotros en función del nivel de alerta adaptamos el plan de prevención y la evaluación de riesgo. Y la evaluación de riesgo tiene que tener dos elementos que son sustanciales. Primero, ¿dónde está trabajando la persona? Segundo, ¿qué tipo de ropa le tenemos que poner a la persona? Tercero, ¿cuáles son las características psicofísicas del trabajador? Pues ya le digo, no es lo mismo una mujer embarazada que una mujer con 60 años, que un trabajador con 60 años, que un hombre o una mujer con 25 años. O sea, sus estados no tienen nada que ver. Por tanto, hagamos como hacen aquí la tradición. La tradición del campo, que es sabia, hace que las personas mayores empiecen a trabajar más temprano, y los más jóvenes llegan más tarde porque prolongan su jornada, porque no tienen el mismo nivel de riesgo que tiene una persona de menos edad. Bueno, a todo esto tenemos que aplicarle una lógica y desde luego no mortificarnos demasiado. Evidentemente, tenemos que eliminar los residuos que hacemos, tenemos que eliminar la contaminación, tenemos que tener
otras fuentes de energía que no sean las derivadas de los combustibles fósiles. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Y yo creo, yo soy muy optimista por naturaleza y sé que por más que nos cueste, al final la humanidad se terminará dando cuenta de que vivimos en un planeta que es único e insustituible, y si lo jorobamos del todo, pues nos jorobaremos a nosotros mismos como especie. Así es bueno, yo creo, y no sé si tú querías ya preguntar algo, Rafa, o ya lo he Bueno, contestado. va a seguir, creo, Juan Hay, Carlos. hay otra pregunta. Bueno, nos están siguiendo 209 personas desde la plataforma virtual. Desde Colombia, Marta Correa también por parte de YouTube. Nos hacen una pregunta múltiple para las dos personas, tanto para el doctor Rafael Ruiz Calatrava y para el magíster Rafael Ñáñez. Uy. ¿Cómo puede el cambio climático afectar la salud mental y el bienestar de los trabajadores? Pues yo te lo voy a explicar en dos patas. Y además te lo voy a explicar en un lenguaje muy llano. Si tú sales ahora mismo a la calle, en mi ciudad, en el momento que salgas a la calle, habrás pasado de 25 grados a 40 y pico grados que debe hacer ahora. El efecto que tiene eso sobre tu físico es demoledor, y sobre tu mente es demoledor, porque tienes que hacer un ejercicio de voluntad para no volverte para adentro y volverte a tu casa. Es Ajá. decir, naturalmente que tiene un efecto. Todo lo que afecta a nuestro físico repercute en nuestra mente, y evidentemente a la persona que está trabajando al sol, que tiene un alto nivel de sudoración y que tiene un alto nivel de esfuerzo físico, naturalmente que en un momento determinado su nivel, su fuerza psíquica va a tener una disminución y se va a sentir mucho más cansado, se va a sentir, bueno, pues en una situación de inestabilidad, cuando esa situación no le provoca un golpe de calor y tiene que tener un ingreso hospitalario cuando menos. Pues, A ver, yo le voy a explicar más o menos desde el punto de vista psicológico, cognitivamente. Tú cuando tienes una situación, cualquiera que fuere, en la cual estás en riesgo, tu estado de alerta, como dice el doctor, o sea, se activa de una manera en que tú comienzas a considerar cierto tipo de comportamientos en los cuales tú tienes que darle un tiempo determinado como para poder adaptarte. Entonces, te voy a explicar fácil, en 30 segundos también. Lo que pasa es que cuando yo tengo que tomar atención en algo, tengo que tomar atención justamente en esa situación, abandono otro tipo de situaciones relevantes dentro de lo que es mi propio desarrollo, ¿no? Entonces, mentalmente sí te afecta porque comienzas a preocuparte en situaciones que podrían afectarte. Claro, el doctor dice, voy a salir a 40 grados, esa es una situación inmediata, pero ¿qué pasa cuando tú estás consciente de que puede existir una situación climática que pueda desencadenar o sea, un caos? Entonces tú ya estás como activado en tu cerebro y eso te genera un estrés crónico permanente que puede hasta incluso desencadenar situaciones patológicas en las personas que no están bien equilibradas. O sea, desde el punto de vista del manejo de emociones equilibradas, ¿no? Entonces se ha visto muchas veces eso, ¿no? Nadie está preparado por un fenómeno del niño, nadie está preparado para un terremoto. Entonces, esto viene a cotación con las situaciones que suceden. Claro, nosotros sabemos que, por ejemplo, en invierno en Córdoba va a ser pues -6 grados. Tú ya te preparas para saber, o sea, ya sabes que va a ser, tu mente se prepara. Tú ya sabes que en verano va a ser 45 grados, tú ya te preparas. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un cambio, una situación en la cual es agresiva, en la cual es eh, que tú no, o sea, que tú no piensas que puede ocurrir, ¿no? Esa parte es justamente en la cual nosotros tenemos que manejar. Y ahí va la pregunta, doctor. Hay justamente una pregunta que hace muy interesante. Dice, ¿qué criterios preventivos se deben tener en cuenta frente a estos eventos? O sea, ¿cómo prevenir? Mentalmente, o sea, nadie está preparado, ¿no? no, No. nadie está preparado para sucesos imprevistos que ocurren además en unas condiciones. Lo que pasa es que afortunadamente
la naturaleza también nos va dando avisos que actúan como elemento preparatorio para todas estas historias. Ningún volcán aprieta, hace una erupción sin avisar primero. Empiezan los temblores, empiezan la emisión de gases, con lo cual te va dando un punto. Claro, hay un punto de inflexión cuando se manifiesta ya la erupción, en la cual evidentemente te puede producir un shock, porque es un tema grandioso que en un momento determinado te puede paralizar, ¿no? O por ejemplo, cuando se produce, pues yo qué sé, una lluvia pues, de estas tropicales que llamamos aquí en España, en que te entra un huracán procedente, en vez de irse para el Golfo de México, pues se nos viene encima y nos inunda parcialmente todo el territorio. Bueno, tenemos una fase de preparación porque el agua no llega de hoy para ahora mismo, tarda días en llegar y a la gente le da tiempo para adaptarse a esa situación sobrevenida que les va a llegar. Para eso tenemos las fases de alerta, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos una ola de calor, pero sabemos que el viernes que viene entra una dana de frío polar en España que va a bajar las temperaturas más de 25 grados y se prevén situaciones de lluvias masivas en determinados sitios. Esos determinados sitios ya están avisados y la gente, por tanto, se está preparando. Y se recomienda que durante ese fin de semana la gente no se desplace de sus casas, si se desplaza que tenga en cuenta las zonas por las que va a transitar para conocer los partes meteorológicos adelantados de la zona. Es decir, los hechos así no ocurren, ¿no? Por tanto, siempre tenemos ese periodo de adaptación. Ahora, que es cierto y real que ocurren sucesos que para la gente que no está habituada, que no es del lugar, pueden suponer situaciones de riesgo muy extremos, pues naturalmente que sí. Yo eso lo he vivido en mis carnes, claro, coger un avión, te vas a Marrakech y de Marrakech te pones en mitad del desierto en 2 horas, pues tú no estás acostumbrado. O como me pasó en Perú, que salí de Lima con el avión, aterricé en Cusco y me caí al suelo. ¿Por qué? Porque yo no estoy preparado para moverme en las condiciones que viven habitualmente los cusqueños, ¿no? Y yo veía a los niños allí correr, jugar al balón y yo decía, bueno, aquí el que venga a jugar al fútbol no gana ni un partido. ¿Por qué? Porque ellos tienen hecho su sistema y lo tienen adecuado al medio ambiente. Tú llegas desde fuera, sobre todo si haces una aproximación rápida y allí te mueres de pena. Y eso nosotros tenemos siempre que intentar, en nuestra carrera de prevención, los profesionales de la prevención tenemos que habituarnos a prevenir, es decir, a adelantarnos a los sucesos y, por tanto, conocer el material humano que tenemos. ¿Cuál es el material humano que tenemos? Personas. Y las personas que tienen un estado psicofísico, no es lo mismo un chaval de 25 años sano que un chaval de 25 años que haya pasado por un COVID o que haya pasado por una bronquitis o que haya pasado por un postoperatorio. Bueno, pues nosotros tenemos que conocer cuáles son esas circunstancias para poder adecuar el trabajo a la persona, que parece muy fácil, pero no lo es, ¿eh? Sí, mira, yo le cuento un poco. Lo que pasa es que, viste, una perspectiva de la sociopsicología, Mm, también tiene que ver, no la educación, sino la cultura, ¿no? El entorno. Porque fíjese, acá existe el fenómeno del Niño, ¿sí? Hay un lugar donde siempre el río se desborda, pero la gente sigue viviendo ahí. sí, 20 pero veces se ha llevado a la casa. porque ya lo saben, Y ya saben que va a venir, pero ahí claro. sí, ¿no? Entonces, pero y es una situación, como nosotros decimos, de masoquismo psicológico, masoquismo social, Claro. ¿no? Eso ocurre aquí igual en España en todas las zonas que se llaman inundables. Nosotros tenemos un aeropuerto en Córdoba que es muy gracioso, porque cuando sube el río tapa la mitad de la pista. Y dice, bueno, ¿y a quién se le ocurrió poner la pista ahí? No, pero es que al lado del aeropuerto hay casas que cuando sube el río las tapan y la gente sigue viviendo allí. Dice, bueno, pues cierto nivel de masoquismo tenemos, ¿no? Pero bueno, porque la gente ya ha adaptado a que periódicamente se va a encontrar con ese suceso, lo interioriza, lo asume
Incluso lo ve normal, ¿no? Me decía a mí el otro día un amigo que vive en una de esas zonas, me decía, pues mira, este año ha subido mucho el río, pero no nos ha tapado. Como diciendo, "Joder, pues, ya le tocaba taparnos", ¿no? Claro, esa adaptación mental que tiene el ser humano ante todos estos sucesos que vienen ocurriendo, pues es muy llamativa. No, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, y con esto termino. Yo he estado viviendo muchos años en Canarias, estuve allí destinado como funcionario del Estado de Jaén. No es la misma mentalidad que tiene una persona de la península como yo, que no ha visto en su vida un volcán entrar en erupción, que los canarios que los tienen permanentemente activos. Ya. Yo siento un temblor allí en la isla y me muero de miedo. Me entra una claustrofobia y un miedo terrible. Sin embargo, yo los veo allí que siguen en su vida normal porque Claro. ya tienen interiorizado ese tema. Entonces, Claro. bueno, Ese es el efecto, bueno, el efecto de adaptación. Bueno, teníamos mucho que conversar en este tema, es interesante, interesante. pues sí, sin duda lo haremos, querido Rafael. Yo, bueno, si me queréis preguntar algo más, y si no, yo creo que ya nos hemos pasado del tiempo. Yo no calculo ya ni el tiempo, ni nada de nada, y estará el próximo ponente y tampoco me va a estar. Acá había una última pregunta porque justo estaba mirando y dice, ¿cómo influye el cambio climático en las relaciones laborales? Hombre, eh, yo le hago la pregunta al revés. ¿El cambio climático influye en la persona? Sí, pues por tanto influye en las relaciones laborales, pues las relaciones laborales no son ni más ni menos que el trasunto de las relaciones entre dos personas. A ver, si llueve mucho y cierran la fábrica, pues ya interviene. Si hace mucho calor y Ujú, tenemos que tener turnos especiales, pues ya está interviniendo en las relaciones entre personas. Yo desde el punto de vista de las relaciones laborales les doy un consejo que en España lo practicamos y en Andalucía lo practicamos mucho más que en el resto de España, que es crear los convenios colectivos y meter una serie de cláusulas adaptando las relaciones laborales a las coyunturas climáticas. Es decir, ¿por qué los albañiles en toda España trabajan de 8 a 15 en el año? Pues porque tienen unas condiciones climáticas determinadas. ¿Por qué en Andalucía se adelanta la hora y se termina prácticamente a las 12 de la mañana, que son las 12 y 2, 14 horas, las 14 horas? Pues porque aquí tenemos unas situaciones climatológicas que son distintas al resto de España. Por tanto, ya están influenciando la, la, las relaciones. Mira, y termino con una anécdota que es muy graciosa, que le ocurrió a un tío mío que era ingeniero industrial, director de la planta que tenía Westinghouse aquí en Córdoba. Se quejaron en Estados Unidos que la fábrica desde el mes de junio al mes de septiembre no producía al 100%, producía entre un 70 y un 80%. Y mandaron a unos expertos en organización del trabajo de Estados Unidos a Córdoba para que viesen la planta a ver qué estaba pasando, que disminuía la, la productividad. Bueno, pues mi tío, que era un hombre, además de inteligente, socarrón y del campo, ujú. los recibió, se los llevó a comer y a las 4 de la tarde los metió en la fábrica. Ah, Lo que pasó es que estos dos señores perdieron el conocimiento porque estaban trabajando a 60 grados y ya no volvieron a preguntar por qué bajaba el rendimiento de la fábrica. Pero decirte, naturalmente que las temperaturas y afectan, afectan a las relaciones laborales directamente porque influyen en el factor humano que es el desencadenante de las relaciones laborales. Y eso se debe tener en cuenta en la negociación colectiva y en los convenios.